Bueno gente, acá estoy, voy a aprovechar a grabar, aunque sea este tramito, quiero ver cómo está grabando. Me prestaron un celular para grabar, estoy viendo a ver cómo graba. Cómo quedan las grabaciones para tener un panorama más amplio de qué comprarme, si un celular más adelante o una cámara. Entonces vamos a hacer una grabación con esta cámara para ver qué tal. De paso hago la receta que tenía pensado hacer. Acá tengo levadura seca o de cerveza, como se le dice. Te voy a mostrar como para que tengas idea, porque ya me han preguntado varios, aunque en el canal hay una receta. Te voy a mostrar que no hace falta que sea una ciencia exacta de las proporciones. Como siempre lo digo, lo que es panadería y cocina, podés jugar un poquito con el más o menos, ¿sí? Lo que es repostería o pastelería, eso ya no. Eso tiene que ser muy exacto. Pero acá no. Acá tengo, como quien dice, un sobrecito de levadura seca, de los que vienen, esos de 10 gramos. Bueno, vamos a suponer que acá tenemos uno de esos. Voy a hacer poca masa, esto estamos hablando para 1 kilo. ¿Sí? Un sobrecito de... Yo le voy a poner un poquitito más. Ahí, vamos a probar a ver si es un sobrecito. De paso le sacamos la mugre al celu para ver también cuánto tiempo graba. Estoy experimentándolo con esta receta. A ver, vamos a pesar cuántos gramos de levadura tenemos. Exacto, mirá. Esto no se mueve, nada. Mirá, estoy haciéndolo para que veas que no estoy moviendo nada. 10 gramos, ¿ves? Mirá. Exactamente 10 gramos. Eso sería para 1 kilo. Y aparte sí, mirá, esto es lo que quiero ver, ¿ves? Muy bueno. Ahí enfocó. Bien, vamos 2 minutos. Bien, entonces, para hacer esta esponja rápido, 10 gramos, que sería una cuchara de estas, ¿ves? Sería una cuchara sopera de levadura seca. Ahí. ¿Qué más le vamos a poner a esto? Ahí, una cucharada bien colmada de harina. 4 ceros, 3 ceros. Obviamente no es harina leudante, ¿no? Si no, no le estaríamos poniendo la levadura. Ahí. Vamos a mirar. Mezclo un poco. Sí, más o menos son 2. Serían 2 la proporción sería 2 por 1. O sea, 2 de harina por un sobrecito. 2 y medio. Ahí, mirá, un poquito más, ¿ves? De harina. Azúcar, también, azúcar tiene que ser una proporción, porque si te pasás, tampoco está bien. Ahí, azúcar. Es más o menos una cucharada sopera a ras. Y el agua. Yo quiero que te quede claro, agua a una buena temperatura, no fría, no helada, no fría, tiene que ser tampoco caliente. Imagínate que a vos no te tiene que quemar el agua, ¿sí? Si tocas el agua así no te tiene que quemar. Tiene que ser agua natural o un poquitito, pero apenas un poquitito tibia, Mirá que no nos tenemos que pasar de los 30 grados, porque nos pasamos de los 30 grados y podemos correr riesgo de que se nos muera la levadura. Y vamos a tirar. Mirá, fíjate esto, Ahí está espesando. Ahí se puso pesadita la cosa. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que queremos lograr. Que no quede nada de grumos. Ahí. El azúcar lo que hace es que activa la levadura. La harina es también, o sea, es parte de la fermentación, que fermente la levadura. La levadura necesita comerse algo. En este caso se come el azúcar y hace que
la levadura engorde, por decirlo, ¿no? Así, bien a lo bruto te lo estoy diciendo. Listo, mirá, esa es la textura que necesitamos. Ahí. Esto me quedó así. Esta agüita la voy a ocupar para hacer la masa. Listo, lo mando ahí. Film. Y me voy a ir a hacer la masa. La masa, masa de pizzas. Ya te dije, una de esas. Puede ser masa básica de pizza. Para estas empapizzas. Vamos a ver qué tal salen estas empapizzas. Ahí, voy a taparlo y que fermente. Siempre tapamos con la parte interna del film, ¿no? ¿Ves? Esta es la parte interna. Esta parte es la parte que toca acá adentro. ¿Por qué? Porque esta parte de acá afuera puede estar contaminada o algo. Lo mismo que con el papel aluminio. No sé cómo se llamará en otros lugares. Este. Déjamelo acá abajo cómo se llama en tu país. Acá se llama papel aluminio. Este lo mismo. Se utiliza la parte de acá adentro, no de acá afuera. Porque la parte de acá afuera tiene contaminación. Está bien que esto va a ir al horno, va a matar todo lo que vaya. Normalmente esto no se utiliza para hacer en frío. Salvo en las roticerías que por ahí, pero ellos usan la parte de adentro, así que no. Se recomienda usar la parte brillosa que quede afuera. La parte más opaca es lo que va a ir tocando el alimento. Datos. Acordate, si no sos de Argentina, déjame abajo en los comentarios cómo se llaman esos dos productos. Papel aluminio, papel film. Papel aluminio. Lo dejo así hasta que esté gordito. Ahora cuando esté gordito vamos a volver a mirar. Bueno, mirá, ahí va como infló, ¿no? Ahí se nota cómo infló. Estaba por allá abajo. O sea, esto ya está hasta la mitad del bol. Ahora ya está arriba. Bueno, yo ya terminé de hacer la masa. La voy a dejar descansar, que leve. La voy a tapar con film. Voy a usar el mismo que usé para hacer la esponja. Y le voy a poner mi pañito que uso siempre. Este es un paño nuevo. Lo voy a mojar un poco. Le voy a sacar el exceso de agua, que quede húmedo nomás, con agua tibia. Ahí está. Voy a dejar que leve la masa y ahí volvemos. Bueno, puse a calentar. Voy a poner a calentar el aceite. Le voy a agregar este que tengo acá. Y que se escurra. ¡Oscura! ¡Que oscura! Listo. Y le voy a agregar un poquito más. Que tenía por acá. El que le puse recién, el otro, ese tenía una fritura, creo. Sí, una fritura. Igual lo pasé por un coladorcito bien finito, por si le quedaba algo. Normalmente cuando frito algo, el aceite cuando se enfrió lo cuelo para cuando lo vaya a utilizar de vuelta que no se queme lo que le quede. Listo, y lo uso un par de veces tratando de que no se queme el aceite. Vamos por este lado, ya está la masa, ya infló la masita, así que a este le pego una enjuagadita y lo guardo para la próxima. Vamos a trabajarla como que si fuese una pizza normal. Harina un poquito acá. Yo estoy seguro que me vas a preguntar de cuánto los bollitos. Bueno, eso voy a mirar ahora. ¡A boca! ¡A boca! ¡A boca! La balancita. Esto vendría a ser una especie de torta frita. O sopaipilla, también como se conoce. Mira, tengo un bollito de 110 gramos, para ser exactos. Y lo que voy a hacer es simplemente estirarlo, obviamente no con palote ni nada por el estilo. Tiro con palote. ¿Para qué hicimos esto de fermentar, no? ¿Qué pasa? Si yo tiro con palote una masa de pizza, lo que sucede es que le saco todo el aire que pueda llegar a tener. ¿Sí? Listo. Las empapizzas. Empapizzas. ¡Oh, qué pelotudo! Me equivoqué de lata. Bien, acá tengo salsa de tomate. ¡Pomodoro! ¡Pomodoro! Le vamos a poner a la pizza, como vamos a hacer una especie de pizza normal. Le vamos a poner la mozzarella, le vamos a poner su tomatito, los trocitos de mozzarella. Ponemos trocitos de mozzarella. El otro día recibí un comentario por la ensalada esta, la que te dejo acá.
la ensalada caprese. Recibí un comentario que me decía: un tarado, no te voy a dar el nombre de nada porque no. Aparte tiene un cerebrito así chiquitito. Me dicen: te faltó la sal y el aceite y una buena mozzarella. Yo dije: nada, hay para todo, hay para todo. O mejor dicho, hay de todo. Bien, mirá, albahaca. Esta es hermosa la albahaca, la compré acá en una verdulería, acá cerquita de casa. La verdad, traen una albahaca hermosa. Le voy a pegar una lavadita, aunque creo que ya viene lavada. Igual le voy a pegar una lavadita. Está, no tengo el aparatito para secar la lechuga o eso, así que bueno. Le ponemos unas hojitas de albahaca rota. Ahí, tita. El aceite casi ya está listo. Esta vendría a ser una pizza margarita, salsa de tomate, mozzarella y albahaca. Pero en este caso le ponemos la albahaca ahora, antes de cerrar nuestra empanadita o la pizza. Uy, perdón, moví la cámara. Y vamos a hacer esto. Ahí, espérate, seguramente vas a necesitar un acercamiento. Vamos a ver cómo anda el acercamiento el celu. Y acá lo que vamos a hacer es mojamos un poquito los bordecitos y vamos a no estirar para allá, porque si no vamos a hacer mucha masa. Yo trato de aplastarlo en el lugar. Ahí, 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 ahí. Si se te va mucho de masa, lo ideal sería que te quede más finito esta parte. Por supuesto la cortamos. Le sacamos un poquito de masa. Perdón. Ahí. 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 Sacamos y esta obviamente sirve para la otra porque no está sucia ni nada. Y vamos con el repulgue. Todo el repulgue bien arrepulgado. Bien arrepulgado todo, que quede bien arrepulgado. Y me voy a la freidora. Damos vuelta cuando ya está con ese colorcito. Hermosa. Sí, ya estamos. Lo voy a dejar ahí arriba un cachito para que tome, se le vaya un poquito el aceite. Cosa de que igual de todas maneras no va a salir aceitosa. No perdió nada, ni el suero del queso, ni nada por el estilo. Eso significa que quedó bien cerrada. ¿Cómo me doy cuenta de que no se escapó nada, que ni el suero, ni nada por el estilo? Porque en ningún momento el aceite hizo ruido como cuando le cae agua. Está livianita. Vení para aquel lado. Te quiero mostrar. ¿Te quiero mostrar? ¿Cómo quedó? ¿La corto con cuchillo? Sí. Sí, ¿por qué no? Mirá. A ver, para. ¡Zoom! ¡Mándale zoom! Me encanta este celular para grabar las recetas para ustedes. Me encanta. Mirá. Oh, papá. Ay, 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 mamita querida. Uy, papá. Mirá. Música romántica. Bueno, gente, voy a probar la empapizza, la empapizza. Yo la bauticé así, empapizza. ¿Qué me va a venir a decir a mí? ¿Qué me va a venir a decir? Está buenísima, gente. Está muy buena, muy buena, la verdad. Estoy anonadada. Tremendo, tremendo. Muy buena, muy buena. Encima, mira, yo te voy a contar un secreto. No soy de dar marcas ni nada, pero normalmente cuando no tengo mucho tiempo o lo que fuere, no sé, se me ocurre. Una vez probé esta marca, la marca es La Colina. Vamos, cámara. Ahí está. Muy buena esta salsa, muy buena esta salsa. No sé qué tiene, no me preguntes. Sé que tiene tomate, sé que tiene y está condimentada, pero es muy rica, es muy rica. Tiene un saborcito a pizzería, ¿viste? Cuando vos pasás por la pizzería, por la calle, muy buena. Así que bueno, gente, me voy a comer esta empapizza y me voy a armar otra más porque está muy buena. ¡El zapato, una cerveza! ¡Cervezas! ¡Dame 10! Nos vemos en una próxima receta, no se olviden que los quiero mucho. Bye bye.
Me lo traje acá adelante para que sea más visible verlo. Y más cómodo para mí para trabajarlo, ¿no? ¿Ves como ya lo di vuelta yo? Estaba del otro lado. Esta es la parte que yo quiero que veas. Mira cómo quedó sellado. El arrollado, no se va a escapar el queso, nada.